del diseño de vías. O sea, lo que hemos visto en diseño en función es exactamente una aplicación de ese diseño. Hablando de tipos de losas, podemos hablar respecto al acero de refuerzo. Las losas se clasifican en losas armadas en una dirección. ¿Qué significa que la losa se arma en una dirección? Significa que tiene refuerzo a flexión solamente en un sentido. Refuerzo a fricción en un sentido. O en una dirección. Y refuerzo de temperatura en la dirección perpendicular. De acuerdo con el tipo de aligeramiento, vamos a hablar de que las losas sin aligeramiento se llaman losas macizas. O con aligeramiento se llaman losas aligeradas. ¿Qué quiere decir aligeramiento? Aligeramiento significa buscar la manera de reemplazar volumen de concreto por volumen de aire. Sencillo. El objetivo es quitarle peso a la losa. Entonces, ¿por qué aligeramos la losa? Con el objetivo de quitarle peso. ¿Cuándo es conveniente aligerar la losa? Cuando el consumo de concreto de una losa supere 0.15 metros cúbicos por metro cuadrado, es conveniente aligerar la losa. ¿Qué quiere decir 0.15 metros por metro cuadrado? Si yo tengo 1 metro cuadrado de losa, esto es 1 metro por 1 metro por el espesor. Esto es 1 metro, esto es 1 metro y este es el espesor de la losa. Si yo calculo el volumen de concreto de esta losa, pues será 1 por 1 por T, ¿cierto? Dicho de otra manera, cuando el espesor de la losa supera 15 centímetros, es bueno que lo aligere. ¿Ok? Es conveniente aligerarla. ¿Por qué razón? Porque una losa de 15 centímetros de espesor pesa 360 kilos por metro cuadrado. Eso es mucha carga. ¿Ok? O sea, el solo peso propio de la losa sería 360 kilos por metro cuadrado. ¿De dónde salen los 360 kilos por metro cuadrado? Pues multiplicar 1 por T por el peso del concreto. 2400 por 0.15 da 360. ¿Listo? Entonces, conveniente aligerar la losa cuando el espesor es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en conclusión, podríamos decir que respecto al armado, y respecto a la dirección de la losa,
Cuando vas armando dos direcciones quiere decir que tiene refuerzo a flexión en ambos sentidos. Entonces la losa desarma una dirección, refuerzo a flexión en un solo sentido. Armando direcciones, refuerzo a flexión en los dos sentidos. Entonces yo podría tener una losa maciza. Maciza quiere decir sin aligeramiento. Una losa maciza en una dirección o una losa maciza en dos direcciones podría ocurrir. ¿Listo? Yo puedo tener una losa en una dirección aligerada y puedo tener una losa en una dirección aligerada también. ¿Listo? Entonces puedo tener losas macizas armadas en una o dos direcciones y losas aligeradas armadas en una y en dos direcciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo decidimos si la losa debe ser armada en una o en dos direcciones? Ojo, y vamos a hacer lo siguiente. Todo proyecto inicia con una avalúo de cargas. Muerta. Entonces usted piensa en una avalúo de cargas. ¿A qué llamamos carga muerta? El peso propio de la losa. ¿Qué es el peso propio de la losa? El volumen de concreto que tenga por metro cuadrado. ¿Es? Volumen de concreto que tenga por metro cuadrado. Y el volumen, si tiene aligeramientos, ¿cuánto pesan los aligeramientos por metro cuadrado? Peso propio. ¿Qué otra carga tenemos? Tenemos carga de muros o particiones. ¿Qué son los muros? Estos elementos que en un sistema estructural como el nuestro, los muros no forman parte de la estructura. ¿Listo? Los muros no son muros estructurales, simplemente son tabiques divisorios. Por ejemplo, para contarles, cuando esta universidad se construyó en los años 70 del siglo pasado, en este sitio había oficinas. Entonces estaba lleno de muros. Estos escalones no existían. Entonces no existían los escalones, sencillamente todo eran oficinas aquí y esto estaba lleno de muros. Entonces son tabiques divisorios no más. Entonces los muros son simplemente elementos que utilizo para dividir los espacios. ¿Listo? Entonces la carga de muros es una carga que forma parte de las cargas muertas, ¿cierto? ¿Y cómo se evalúa la carga de muros? En la primera clase de este curso hablamos de evalúo de cargas. Y la carga de muros sencillamente es coja la planta arquitectónica y empieza a sumar longitudes de muros. Longitudes de muros. Entonces suman longitudes de muros. Suponga que la longitud de los muros le da 300 metros de muros. Coge el corte arquitectónico y mira cuánto es la altura libre del piso. Suponga que la altura libre del piso sean 3 metros. Entonces tiene 300 metros cuadrados, 300 metros lineales de muros multiplicado por 3 metros de altura. Tiene 900 metros cuadrados de muros, ¿cierto? ¿Cuánto pesa un muro? Depende. Si es un muro de ladrillo macizo, de espesor 15 centímetros, pesa 270 kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto pesa el muro? La norma dice 1800 kilos por metro cúbico. Eso pesa un muro de mampostería. Usted multiplica ese peso por el espesor del muro, que son 15 centímetros, que es el muro más común de todos, le da 270 kilos por metro cuadrado. Creo que le da. 1800 por punto 15, creo que le da 170. ¿Listo? Entonces tengo 900 metros cuadrados multiplicado por 270, tengo tantos kilos. ¿Cuánto te da 900 por 270? Como 222.000. 243.000 kilos. Usted lo divide por el área total de la losa. Por el área total de la losa.
¿cierto? Y supóngase que la losa tenga 2000 metros cuadrados de área, y esa es la carga de muros. 121. ¿Cuánto? 121.5. 121. ¿Listo? ¿Ya? Si el área fuera mucho menor, ¿cierto? Digamos 1000 metros cuadrados, usted tendría 241 kilos por metro cuadrado. ¿Listo? Esta es la carga de muros, 241. La norma le dice que si usted no hace un avalúo de carga de muros, utiliza 300 kilos por metro cuadrado. Si no hace el avalúo de carga de muros, utiliza 300 kilos por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ese es el tema. ¿Qué otra cosa forma parte de la carga? El peso de los acabados. Acabados de piso. ¿Qué son estos acabados de piso? ¿Qué es este tipo de piso? Es un piso dividido. Este piso pesa 2 kilos por metro cuadrado. 2 kilos por metro cuadrado, pesa muy poquito. Pero yo no puedo colocar este piso directamente sobre la losa. ¿Por qué razón? Porque yo hago espaciar la losa y espero que la losa quede así, como cuando uno la dibuja en el plano. Pero la losa no queda así. ¿Por qué razón? Porque esto es concreto. Entonces esto queda con una cantidad de... ¿cierto? Entonces si voy a colocar un piso de estos, este piso tiene 3 milímetros de espesor. 3 milímetros. Si voy a colocar estos, sencillamente voy a encontrar una serie de turupes aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer para colocar un piso de estos? Hay que colocar un mortero de nivelación. Un mortero de nivelación. Suponga 3 centímetros de mortero. ¿Cierto? ¿Cuánto pesan los morteros? 2200 kilos por metro cúbico. Entonces, esos 2200 kilos cúbicos multiplicado por 0.03 metros le da 66 kilos por metro cuadrado. ¿Listo? Más los 2 kilos por metro cuadrado que pesa el piso le da 68. ¿Está claro? Entonces, usted con esto suma y tiene una sumatoria que es la carga muerta. Listo. Carga muerta. Luego viene la carga viva. La carga viva depende del uso. Depende del uso. Por ejemplo, en vivienda, la norma establece una carga viva de 180 kilos por metro cuadrado. En vivienda. En oficinas, 250 kilos por metro cuadrado. En aulas de clase, 250 kilos por metro cuadrado. Entonces, existe el uso. Entonces, usted tiene una carga viva aquí. Si usted suma este par de cargas, le da lo que llaman la carga de servicio. Carga muerta más carga viva. ¿Cierto? Carga muerta más carga viva. ¿Para qué nos sirve esa carga? Si vamos a diseñar en la etapa 2 nuestra, la etapa 2 de este curso, ¿qué es la etapa 2? Sección elástica agrietada. Si voy a diseñar para sección elástica agrietada, lo que llaman diseño elástico, que se llama, o diseño por esfuerzos admisibles, esa carga me sirve. Pero si yo voy a diseñar por método de factores de carga y resistencia, tengo que multiplicar esta carga por un factor de carga muerta que es 1.2. Y tengo que multiplicar esa carga por un factor de carga para carga viva que es 1.6. Entonces la carga muerta la amplifico en un 20% y la carga viva en un 60%. Entonces esto me da aquí como resultado, y esto me da como resultado, sumo aquí y esto me da una carga de diseño. Una carga de diseño. Esa carga de diseño es la que utilizamos para diseñar por el método de factores de carga y resistencia. ¿Listo? Pero hacemos un avalúo de cargas. Probablemente uno de los aspectos más descuidados en un diseño estructural es el avalúo de cargas. Si pasa cualquier cosa, ponerle tanto, ponerle, hacer las cuentas, ¿cierto? Pero bueno, listo, es un avalúo de cargas. Entonces termina con una carga de diseño. ¿Qué pasa aquí? Vamos a suponer que usted tiene un módulo de losa. Un módulo de losa. ¿Qué es este módulo?
Este es visto en planta. Vamos a ver que usted tiene esta losa. Para efectos de la aplicación vamos a suponer que esta es una losa maciza. Una losa maciza apoyada en esos 4 bordes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a llamar a esta la longitud L sub X. Y vamos a llamar a esta la longitud L sub Y. Usted tiene una carga por metro cuadrado. El corte nos va a mostrar que esta es la losa. Una losa de espesor T y está apoyada sobre unos muros aquí. Vamos a ver que estos son muros de mampostería. Muros de mampostería. Entonces, vamos a suponer que escogemos, ya sabemos que las losas macizas para diseñarlas, escogemos una franja de diseño, que generalmente es 1 metro. Entonces decimos, voy a escoger mi franja de diseño. Y en este sentido voy a decir, esta es la franja de diseño. Y en este otro sentido voy a escoger esta franja de diseño. Y este ancho es B. ¿Cómo es la franja de diseño? La franja de diseño es esta. Este es el ancho de la franja B y este es el espesor de la franja T. Con respecto a qué se aplica la fricción, con respecto a este eje, el momento frictor va a actuar con respecto a ese eje. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje al cual se presenta la fricción vale Bt al cubo sobre 2 en ambos sentidos, ¿cierto? Porque ambas franjas tienen 1 metro de ancho. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a dibujar esta franja, la franja de sentido X, ¿listo? Y la franja de sentido Y. Estoy considerando 2 ejes coordenados. El eje X, X y el eje Y. ¿Listo? Y esa es una planta. Entonces, voy a llamar W sub X al producto de la carga de diseño por el ancho de franja. Y voy a llamar W sub Y al producto de la franja de diseño, de la carga de diseño por el ancho de franja. ¿Listo? Muy bien. En el sentido X, ¿yo qué tengo? En el sentido X tengo una longitud L sub X y tengo una carga que es W sub X. Esa carga produce sobre esa franja de losa, produce esta deflexión. Produce esa deflexión. Y esa deflexión máxima debería valer 5 W sub X L sub X a la cuarta sobre 384 E por I. ¿Estamos de acuerdo? Estoy considerando siempre de apoyada. Muy bien. ¿Y esa deflexión dónde la estamos calculando?
Estamos calculando aquí en este sitio. En ese sitio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En el sentido Y, tengo otra situación. Tengo una carga W sub Y y tengo una distancia L sub Y. Esa carga producirá sobre esa franja de losa esta deflexión. Y esta deflexión debe valer 5 W sub Y L sub Y a la cuarta sobre 384 E por I. ¿Sí? ¿Qué ocurre? No había ninguna posibilidad que las dos deflexiones eran distintas. ¿Por qué razón? Porque tengo el mismo punto. Entonces hablemos de compatibilidad de deflexiones. Entonces, las deflexiones tienen que ser compatibles. Entonces voy a decir aquí que 5W sub X por L sub X a la cuarta sobre 384 E por I debiera ser igual a 5W sub Y L sub Y a la cuarta sobre 384 E por I. El 5 lo puedo cancelar, el 384 lo puedo cancelar y el E por I lo puedo cancelar porque la rigidez es la misma, el mismo ancho de franja de losa. ¿Listo? Entonces me queda una expresión que dice W sub X por L sub X a la cuarta es igual a W sub Y por L sub Y a la cuarta. Quiere decir que yo puedo decir W sub X sobre W sub Y debe ser igual a L sub Y sobre L sub X a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estoy pasando este numerito acá y este numerito acá. Y esa es la expresión básica. ¿Qué puede ocurrir? Primero, vamos a suponer que el módulo de losa sea cuadrado. Quiere decir Lx igual a Ly. ¿Cierto? ¿Qué es un módulo cuadrado? Este es un módulo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? W sub X sobre W sub Y es igual a L sub Y sobre L sub X a la cuarta. Pero L sub Y es igual a L sub X. Entonces esto es L sub X sobre L sub X a la cuarta. Esto es 1 a la cuarta que es igual a 1. ¿Listo? Entonces me está diciendo la relación de cargas W sub X sobre W sub Y es igual a 1. Por lo tanto, W sub X es igual a W sub Y. ¿Cierto? ¿Cuánto debe valer la carga total? Pues la carga total debe ser igual a W sub X más W sub Y. Esta es la carga total. Entonces yo voy a decir, ¿cierto? Digamos W total debe ser igual a esto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a decir, entonces, la carga total es igual a W sub X más W sub X 2W sub X. Como quien dice, W sub X es igual a W medios. Y W sub Y es igual a W medios.
Hoy va a la siguiente explicación. Estamos hablando de losas macizas. De losas macizas. Si la losa es maciza y tengo un módulo cuadrado, la losa tiene que ser armada en dos direcciones. ¿Listo? Y en cada sentido va a afectar el 50% de la losa. ¿Listo? Supongo que la losa tiene una carga total de 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en cada sentido va a afectar el 50% de la carga. ¿Listo? Si tengo un módulo cuadrado. Bien. Consideremos un módulo rectangular. Un módulo rectangular. Entonces vamos a considerar dos. Y vamos a considerar que L sub Y es igual a 4 tercios de L sub X. ¿Listo? ¿Listo? Por ejemplo, un módulo que tenga 10 metros de un sentido y 7.5 metros de otro sentido. Entonces este es esto es LX y esto es L sub Y. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? W sub X sobre W sub Y es igual a L sub Y sobre L sub X a la cuarta. Pero L sub Y es 4LX sobre 3LX a la cuarta. Esto es 4 tercios de la cuarta. ¿Cuánto da 4 tercios de la cuarta? ¿Qué he hecho de la deflexión cuando no losas macizas en dos direcciones? ¿Cómo? ¿Qué he hecho de la deflexión cuando las losas macizas en dos direcciones para el módulo cuadrado? ¿Que cuánto es la capacidad de la deflexión? No, sí, estamos diciendo la deflexión debe ser la misma en el punto porque estoy considerando una compatibilidad de informaciones. Estoy viendo para poder tener una compatibilidad de informaciones cómo deben ser las cargas que afectan en cada sentido. Eso es lo que hicimos aquí. Entonces estamos diciendo, si el módulo es cuadrado y la losa es maciza, la carga se divide por mitad. El 50% de la carga afecta en cada sentido. Bueno. ¿Cuánto es esta operación? 3.16. 3.16. 3.16. Entonces, W sub X sobre W sub Y es igual a 3.16. Como quien dice, W sub X es igual a 3.16 W sub Y. La carga total, que es W sub X más W sub Y, será igual a 3.16 W sub Y más W sub Y. ¿Cuánto me da aquí? 4.16 W sub Y. ¿Cuánto valdrá W sub Y? Pues W sobre 4.16. ¿Cuánto da W sobre 4.16? Por lo tanto, W sub X
debe ser igual a punto 36W. ¿Qué me está diciendo eso? En el sentido corto, está afectando el 76% de la carga. Y en el sentido largo, solamente afecta el 24% de la carga. ¿Está claro? ¿Eso? ¿Ya? En el sentido corto, el 76% de la carga. Y en el sentido largo, solamente el 24% de la carga. ¿Listo? Y veamos otro caso, otro módulo rectangular, pero digamos mucho más rectangular. Un módulo rectangular. Módulo rectangular. Y vamos a suponer que L sub Y es igual a 2L sub X. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo este módulo. Esto es L sub X y esto es L sub Y. L sub Y. ¿Listo? Digamos un módulo de 4×8. ¿Listo? 3×6, alguna cosa así por esto. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? L sub Y es igual a 2L sub X. W sub X sobre W sub Y es igual a L sub X, perdón, a L sub Y sobre L sub X a la cuarta. Pero L sub Y es igual a 2L sub X sobre L sub X a la cuarta. Esto es 2 a la cuarta es 64. 16, perdón. 16. Entonces, W sub X sobre W sub Y es igual a 16. Como quien dice, W sub X es igual a 16 W sub Y. ¿Sí? La carga total, W es igual a W sub X más W sub Y. Esto es 16 W sub Y más W sub Y. Esto da 17 W sub Y. Como quien dice, W sub Y es igual a la carga W dividida por 17. ¿Cuánto da 1 sobre 17? 0.059. Aproximadamente 0.06 W. Entonces, la carga que fleca en el sentido Y es el 6% de la carga total. Y en la carga que fleca en el sentido X será el 94% de la carga total. Quiere decir que en este sentido está afectando el 94% de la carga total y en este sentido está afectando solamente el 6% de la carga total. ¿Listo? ¿Ok? La norma le dice a usted lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la siguiente recomendación? Uno, si L sub X sobre L sub Y es menor o igual a 0,5. ¿Qué es 0,5? Un módulo en el cual L sub Y sea igual al doble de X. ¿Cierto? ¿Ya? Si L sub X, losa armada en una dirección.
Entonces, si la relación es menor o igual a 0,5, arme la losa en una dirección. Si es maciza, porque es aligerada, ya le voy a contar qué pasa con la losa aligerada. Bueno, esa dirección. Y desprecie este 6%. Desprecie el 6%. Póngale que en el sentido corto flecte el 100% de la carga. ¿Listo? ¿Ok? Entonces diseña como si el 100% de la carga flectara en el sentido corto. Desprecia ese 6%, ¿cierto? Porque no genera mayores inconvenientes. Si punto 5 es menor a LX sobre LY, pero esto, pues lógicamente no será mayor a 1, ¿cierto? La losa debe ser armada en dos direcciones. La losa armada en dos direcciones. ¿Listo? ¿Qué pasa con las losas alieradas? ¿Qué pasa con las losas alieradas? Supóngase que usted tiene aquí una columna. Vamos a suponer que este es un módulo de losa. Y si ustedes observan aquí, ese módulo es cuadrado. Es un módulo cuadrado. ¿Listo? ¿Qué me exige la norma? ¿Qué me exige la norma? La norma me exige que yo debo formar un sistema estructural que se llama un pórtico espacial. Un pórtico espacial. ¿Qué es un pórtico espacial? Yo debo ser capaz de leer pórticos en ambos sentidos. Entonces yo debo tener una viga que conecta este par de columnas y una viga que conecta este par de columnas. Y en este sentido voy a tener una viga que conecta este par de columnas y una viga que conecta este par de columnas. Ya sé que si la losa es maciza y tengo un módulo cuadrado, el 50% de la carga afecta en ambos sentidos. ¿Cierto? En este sentido, 50%. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cargas? Estas cargas que afectan en este sentido. Pues todas las cargas que afectan en este sentido se van a trasladar a este par de vigas. ¿Listo? Y todas las cargas que afectan en este sentido se van a trasladar a este par de vigas. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene losa armadas en dos direcciones, todas las vigas son vigas de carga. ¿Ok? Todas las vigas están tomando carga. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, si tiene una losa armada en dos direcciones, todas las vigas son vigas de carga. Muy bien. ¿Qué pasa si usted dice, no es que yo voy a hacer una losa aligerada? Es probable que cuando yo vaya a predimensionar, dependiendo de la distancia entre columnas, te vaya a predimensionar esa losa. Si yo la quiero más, ¿cuánto debe ser el espesor? Pues sencillamente la norma me dice, si esta es la distancia entre columnas, usted va a la tabla 0,5A y le dice cuánto es el espesor de la losa. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el espesor de la losa? L sobre 28. Supongamos que esta longitud sea 10 metros, pues usted, ¿cuánto le da 10 sobre 28? Punto 36 centímetros, 36 centímetros de espesor. Si multiplica eso por 2400, ¿cuánto le da? 800.
257. Entonces, tiene un peso de la losa de 800 kilos por metro cuadrado, una locura. Entonces usted dice, voy a liberarla. ¿Cierto? Voy a liberarla. ¿Por qué razón? Porque es que es una losa muy pesada, tengo que darle volumen. Entonces, ahí cuando usted dice, yo puedo hacer una losa ligerada en dos direcciones, claro que se puede. Losa ligerada en dos direcciones se puede, se hace en dos direcciones, ¿cierto? ¿Cuál es el hecho infortunado en Colombia? Infortunadamente, y eso se lo he dicho yo a los constructores toda la vida, la obra no la construye el ingeniero, la construye el maestro de obra. ¿Eso? Yo llevo 50 años de experiencia profesional y creo que no he hecho más de 6 proyectos con los demás dos direcciones. No he hecho más de 6. ¿Por qué razón? Cuando tú entregas un proyecto en una zona del tipo dice, me complicaste la vida, hermano. Porque es que el maestro de obra mío lleva 30 años haciéndolo en la dirección. Entonces él de eso no sabe. Pero si él no sabe, y vos sí sabes que porque están haciendo dos direcciones y le enseñas al maestro de una vez, aprovechar que enseñarle, ¿no? Cámbiame el diseño porque es que mi maestro quiere. Yo tengo una teoría. Una experiencia de 30 años puede ser una mala experiencia de un año repetida 30 veces. Eso puede ser una experiencia de 30 años. ¿Listo? O sea, no es el tipo que lleva 30 años haciéndolo mal. Punto. ¿Listo? Entonces, cuando usted decide eso, así ya no importa. Mi recomendación, si va a aligerar una losa, va a ser una losa aligerada, procure armar las viguetas en el sentido corto. ¿Por qué razón? Ya nos dimos cuenta aquí. Cuando el módulo es rectangular, pues sencillamente más porcentaje de la carga va a afectar en el sentido corto. ¿Listo? ¿Por qué afecta más en el sentido corto? Pues es cierto que la losa es más rígida. En su curso de estructuras le enseñaron que es rigidez y sobre L, eso es rigidez. De la medida que la L sea más corta, la rigidez será mayor. Entonces la losa será más rígida en el sentido más corto. Por lo tanto, mi recomendación es abrir la losa en la dirección. ¿Listo? Bueno, entonces ¿cómo arma usted una losa en la dirección? Sencillamente reemplaza volumen de concreto por volumen de aire. Entonces usted dice, voy a colocar una vigueta aquí. Una vigueta aquí. Una vigueta aquí. ¿Y una vigueta qué es? Una viga de ancho pequeño. Eso es una vigueta. Si usted observa, cuando usted arma losas aligeradas, está forzando a que la losa sea más rígida en el sentido que van las viguetas. Ese sencillamente es así. ¿Listo? Entonces, esto es una losa aligerada. Entonces, ¿cómo es la sección típica de la losa? Entonces, la sección típica de la losa me va a mostrar lo siguiente. Aquí tengo lo que llaman la loseta. Aquí tengo una vigueta, la otra vigueta está aquí, la otra vigueta está acá. Y esta es la sección típica de la losa. Y este es el espesor total de la losa. Si usted va a la tabla C95 de la norma, se da cuenta que cuando usted aligera la losa, ya la altura de la losa cambia. Porque hay una cosa de espesores para losas macizas y espesores para losas aligeradas. ¿Sí lo tienen ahí? Sí, claro, aquí está. Para losas macizas o losas nervadas, que se llaman en la norma. Losas nervadas, estas son las viguetas o nervaduras, le llamamos así. ¿Listo? Entonces, usted decide cuánto es esta separación. ¿Cómo decide la separación? La norma le da a usted este valor. La tabla C95 de la norma le da ese valor. Entonces usted dice, el espesor de la losa, supongamos que va a ser 40 centímetros, por decir un valor. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Que la separación de viguetas debe ser
menor o igual a 2.5 veces la altura, ¿ya? 2.5 veces la altura o 1 metro, el que sea menor de los dos. El que sea menor de los dos. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una losa de 40 centímetros de espesor, 2.5 por 40 le da 1 metro. ¿Listo? ¿Ya? 1 metro. Si usted tiene una losa de 60 centímetros de espesor, 2.5 por 60 le da más de 1 metro, pero no puede colocar la vigueta en mano a más de 1 metro. ¿Listo? Muy bien. A este elemento se le llama la vigueta. B sub W. B sub W y B sub W. Y B sub W es el ancho de la vigueta, ¿cierto? Hay personas que acostumbran usar viguetas de 8 centímetros de espesor. Yo digo, qué locura con ese tipo de losa. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que vaciar el concreto y esperar que en 8 centímetros pase el concreto, ¿cierto? Y seguramente haré un gran esfuerzo en el vibrado del concreto. Vibrado es colocación del concreto. Un gran esfuerzo colocando el concreto, lo cual, si le pongo exceso de vibración, pues finalmente no voy a obtener un buen concreto. ¿Listo? Pero mi recomendación, mínimo 10 centímetros, recomendable 12 o más. ¿No? Viguetas de 12 centímetros, por ejemplo. ¿Por qué razón? Pues cuando usted diseñe la vigueta, ¿usted cómo va a diseñar la vigueta? Cuando usted diseña la vigueta, usted dice, ¿cómo es mi modelo de vigueta? La vigueta es esta. Esta es su vigueta, por ejemplo, si la vigueta fuera siempre apoyada, ¿cierto? ¿Cuánto vale la carga sobre la vigueta? Pues la carga sobre la vigueta es la carga de diseño multiplicado por el ancho aferente de la vigueta. ¿Y cuánto es el ancho aferente de la vigueta? Entre esta vigueta se divide la carga por mitades. Y entre esta se divide la carga por mitades. ¿Cuánto es este ancho aferente? Pues esta distancia es S medios y esta distancia será S. ¿Listo? Entonces la carga de diseño, esta carga de diseño será igual a la carga multiplicada por la separación. ¿Listo? ¿Y cuál es la sección de la vigueta? La sección de la vigueta es esta. La vigueta tiene una altura H y tiene un ancho B sub W. Así se hacen las viguetas. Una vigueta de sección rectangular, B sub W por H. Cuando usted termina el diseño, usted termina colocándole una varilla arriba y una varilla abajo, porque no le cabe más. No le cabe más. Y para cortante, pues usted no puede colocar un estribo completo, entonces tiene que colocar ese es el estribo. ¿Listo? Entonces observe que usted va a tener aquí una varilla arriba, una varilla abajo, una varilla arriba, una varilla abajo, una varilla arriba, una varilla abajo, ¿cierto? Y va a tener ese estribo. ¿Será que en 8 centímetros puede pasar todo eso? No pasa todo eso. ¿Sí me entienden? ¿Ya? El otro elemento es este elemento, lo que llaman la loseta. Entonces esta es la vigueta o nervio, vigueta o nervadura, la norma la llaman nervadura. Y este elemento se llama la loseta. ¿La loseta qué es? Una losa maciza. La loseta, ¿dónde está la loseta? Encima de las viguetas. Entonces es una losa maciza. ¿Cuál debe ser el espesor de la loseta? Pues la norma, la tabla 095 la norma le dice. Para la loseta, la luz de cálculo de la loseta es esta. Entonces, para la loseta yo voy a modelar la loseta y voy a decir, ¿qué refuerzo le coloco a la loseta? Pues, esta es la loseta, es continua sobre todos los apoyos. Le voy a colocar una carga de distribuidor aquí. ¿Cuánto da la carga distribuida para esto? La carga que llega de aquí para arriba. El peso propio de la loseta, la carga de muros, la carga de acabados, la carga viva, ¿cierto? No incluye la carga de la vigueta. ¿Por qué no incluye la carga de la vigueta? Porque es que la loseta no está apoyada en es decir,
La vigueta no está apoyada sobre la loseta, al revés. La loseta está apoyada en la vigueta. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cierto? Hay que entender la trayectoria de las cargas. ¿Cierto? ¿Quién soporta a quién? ¿Y cómo viaja la carga? Eso es. Estamos hablando de liderazgo. Recomendaciones. Recomendaciones. La tabla 095 de la norma le dice que el espesor de esta losa maciza, como la losa es continua sobre estas viguetas, es esta separación sobre 28. ¿Sí? ¿Sí es sobre 28? Sí, para nosotros sí. Sí, va. Ahora no estemos con Sí, sí. Ese es sobre 28. Recomendación: no menos de 5 centímetros. No menos de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces se recomienda que el espesor de la losa, de la loseta, sea mayor a S sobre 20 o 5 centímetros, el que sea mayor de los dos. S sobre 20. La separación sobre 20 o 5 centímetros, que sea mayor de los dos. El mayor de los dos. Una recomendación adicional de parte mía: si esta losa va a tener estacionamiento de vehículos, va a ser parqueadero, por ejemplo, le recomiendo que ese espesor no sea inferior a 7 centímetros. ¿No? Ese espesor T no mayor a 7,5 centímetros, no inferior a 7,5 centímetros. ¿Por qué razón? Esta loseta va a tener un acero refuerzo, lógicamente. ¿Ah? Entonces, generalmente esta loseta tiene un acero refuerzo aquí, que lo coloco en la mitad. Como es una losa maciza, y hay que entender cuál es la distancia, cuál es la luz de apoyo de la loseta. Esto es S. Si yo miro este módulo, S, y este es la longitud, esta loseta tiene que estar armada en este sentido, en el sentido corto. Entonces este refuerzo es el refuerzo a flexión. ¿Listo? ¿Ya? Refuerzo a flexión. Este refuerzo. Pero en el sentido largo, debo colocar un refuerzo de temperatura, porque ahí no tengo grietas. Entonces aquí aparece la. Entonces generalmente esta loseta lo que tiene es una malla de acero de refuerzo. Una malla de acero de refuerzo de la loseta. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Losa maciza. ¿Qué tienen las losas macizas? No tienen acero de refuerzo cortante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi vigueta? Con la loseta, tengo que chequear cuánto vale la fuerza cortante a la distancia de la carga. Si yo estoy colocando el acero de refuerzo en la mitad, porque en 5 centímetros me queda muy difícil colocarle una parrilla arriba y otra parrilla abajo, ¿cierto? ¿Cuánto es el D aquí? Pues el D será igual a T medios, ¿sí o no? Lo estoy colocando el espesor en la mitad. Entonces, si yo estoy colocando el espesor aquí a una distancia de T medios, debo chequear cuánto vale el cortante de diseño y compararlo con el cortante B. Entonces, aquí en este sitio debo calcular el cortante a la distancia D de la cara de la vigueta y compararlo con la fuerza cortante que resiste el concreto. ¿Listo? ¿Ya? Debe chequearme el cortante porque no le puedo colocar acero de refuerzo. El cortante no tiene porque es una losa maciza. ¿Listo? Es eso. Todo esto está en una presentación y en unos archivos que le mandé a. Si yo tengo una losa, esta es una losa aligerada en una dirección. Una losa aligerada, bueno, ¿qué quiere decir aligerada? En una dirección. Aligerada porque tiene aligeramiento. El aligeramiento es este volumen que hay aquí. ¿Listo? ¿Cuánto es el volumen del aligeramiento? Pues esta altura, que es la altura total menos el espesor, multiplicado por esta distancia, que es la distancia libre. Ese es el aligeramiento. ¿Cierto? ¿Qué puedo colocar aquí? Un casetón, si quiero, o puedo colocar nada. ¿Cierto? Yo puedo colocar una formaleta metálica que pueda retirar después y no me quedó nada allí. La formaleta la necesito siempre para poder parchear la losa, pero yo puedo quitar la formaleta después y no quedó nada. ¿Cierto? Entonces la formaleta ya no, el peso de la formaleta no va a formar parte de la barra de carga porque yo la voy a retirar. ¿Listo? ¿Está claro para todos?
Si yo dejara la formaleta allí metida, la formaleta tiene un peso por metro cuadrado. Y la meto entre la válvula de carga de la losa. Si la voy a retirar, pues no la incluyo. ¿Está claro? Entonces, esta es una losa armada en una dirección. ¿Por qué armada en una dirección? Porque las viguetas van en un solo sentido. ¿Y cómo le llegan las cargas a las vigas? A través de las viguetas. ¿Listo? ¿Dónde están apoyadas las viguetas? En esta viga y en esta viga. Este par de vigas, que son las que reciben directamente, se llaman vigas de carga. ¿Ya? Y estas otras dos vigas no están tomando carga en la losa. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Para qué me sirven estas dos vigas? Las vigas que dan sentido paralelo a las viguetas, para conformar el pórtico. Entonces algunos dicen, esta viga la necesito para poder conectar esta columna con esta. ¿Por qué razón? Cuando el sismo venga en este sentido, yo debo ser capaz de transmitir carga sísmica de una columna a otra, ¿cierto? Y no la puedo transmitir a través de la losa, la tengo que transmitir a través de una viga, ¿está claro? Entonces, vigas sísmicas se llaman, ¿cierto? O vigas de amarre, entonces estoy amarrando los pórticos en este sentido. Entonces, si tengo losa armada en una dirección, solamente tengo vigas de carga y vigas de amarre. Es un diseño ineficiente, totalmente ineficiente. Porque esa viga la van a necesitar suficiente para conformar el pórtico, pero no me va a tomar normal carga. ¿Cuál es la carga de diseño de esta viga? Pues el peso propio de la viga, no más. ¿Está claro? Es un diseño ineficiente. ¿Cuál es el mejor diseño? Ojalá que yo pudiera tener viguetas armadas, viguetas en ambos sentidos. Entonces, te digo, no, voy a armar esta estructura de esta manera. Tengo que colocar vigueta en este sentido, vigueta en este sentido, vigueta en este sentido. Este tipo de losa, todas las vigas se vuelven vigas de carga. ¿Está claro? ¿Ah? Porque tengo vigueta en ambos sentidos. ¿Está claro? ¿Listo? Se le idea. Vamos a ver el desarrollo que he hecho aquí. Cada plan de diseño. La ecuación que derivamos ahora. Caso 1, el módulo cuadrado. ¿Sí? El módulo rectangular. Que el uno se hace el 35% del otro. El módulo rectangular, relación 2:1. ¿Listo? ¿Ok? En el sentido corto, frente al 94% de la carga. Este valor. En el sentido largo, frente al 6% de la carga. La norma dice, olvídense de ese 6% y pongan el 100% en el sentido corto. ¿Qué más hay aquí?